la goleta Ancud y la impronta chilota en la Patagonia. En la primera mitad del siglo XIX, la ocupación y control del Estrecho de Magallanes fue una prioridad para la naciente República de Chile, dado que en aquella época los límites territoriales con Argentina no estaban de todo claro. Por esta razón, la ocupación del estratégico estrecho era fundamental para la consolidación territorial del país y el dominio de una zona vital para el tráfico marítimo, tanto de carácter comercial como militar. Sabemos que lo que era la República de Chile en el hecho solo llegaba poco más al sur de la isla grande de Chiloé. Habían sido inútiles todos los esfuerzos desarrollados durante la vigencia del Imperio Español, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, hasta el momento de la independencia, por extender la presencia hispana al sur del Golfo de Penas. Lo máximo que pudieran llegar los exploradores, las comisiones reales, los misioneros, en fin, en aquel tiempo, en aquellos años, en aquellos siglos, fue poquito más al sur del Golfo de Penas, pero hasta el estrecho, nunca. El estrecho de Magallanes fue descubierto en 1520 por Hernando de Magallanes, navegante portugués al servicio de la corona de España. El viaje de Magallanes fue el primero en cruzar y descubrir el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, siendo la primera expedición en circunnavegar el mundo. Porque Magallanes, desde el principio, a partir de lo que llamamos los inicios de la modernidad, fue el punto central de conexión nada menos que de dos mundos. El mundo europeo, americano y el mundo asiático. Y eso se hace a través de Magallanes. No había otra forma de hacerlo. Es decir, los portugueses lo habían realizado ya mediante la larga travesía africana. Ahora, a partir de Magallanes, el mundo americano se incorpora y, por tanto, ahora sí que hablamos de una planetización. A partir de Magallanes, con el descubrimiento del estrecho y luego por el paso de Hornos, es cuando los dos océanos se ponen en contacto, que son los dos grandes bloques, digamos las dos grandes autopistas de comunicación de la humanidad. Es el momento en el cual África, Europa, América, Asia y Oceanía, las 5 partes del mundo, se unen en un solo territorio, que ese es el famoso estrecho de Magallanes. Así que mira, sí tiene importancia. Pero es que Chiloé está extraordinariamente vinculado a ese estrecho. No solamente es el estrecho, uno puede cruzar el estrecho y ¿qué? ¿Cómo aborda el Pacífico? De esta manera, Chiloé se transforma en el punto mediante el cual las corrientes y los vientos que vienen desde el sur permiten adentrarse hacia el oeste en el Pacífico. Es, si se quiere, el último punto de la Tierra donde se puede recalar, quizás tomar aguada, quizás complementar el alimento y ya definitivamente cruzar ese es el punto. Por tanto, dominar el estrecho es dominar Chiloé. En el año 1584 se fundó la ciudad de Nombre de Jesús, en la boca atlántica del estrecho. Ese mismo año se fundó la ciudad Rey Don Felipe, en las cercanías del actual Fuerte Bulnes. Ambas ciudades fueron los primeros intentos españoles en ocupar el estrecho. Sin embargo, la rudeza del clima y las condiciones de extrema lejanía hicieron fracasar ambas fundaciones. Hoy, una de aquellas ciudades, Rey Don Felipe, se conoce como Puerto del Hambre y nos cuenta del rotundo fracaso de la expedición del conquistador Pedro Sarmiento de Gamboa. Después de ese fracaso del Imperio Español en sentar su presencia en el territorio austral, solo pudo hacerse efectivo a partir de los pocos años de la independencia, cuando gracias a la preocupación del padre de la patria, Bernardo O'Higgins, que estaba en el exilio en el Perú, él insistió ya desde los años de 1830 en adelante, y la correspondencia de él es muy rica en esta materia, en su preocupación porque se tomara posesión del territorio austral, de la Patagonia y de la Tierra del Fuego, se incorporara a aquellos pueblos originarios a los que él llamaba paisanos, que estaban de uno y otro lado de la cordillera, y finalmente que la República tomara posesión concreta del estrecho de Magallanes, vía importante en aquel momento de paso entre los océanos Pacífico y Atlántico, y
vital además para la comunicación de la República o del sur de América con el viejo continente. Y fue así como el gobierno del presidente Bulnes acogió aquella sugerencia patriótica y acogió también la sugerencia que le hizo el viejo general, en el sentido de que el esfuerzo debía iniciarse en Chiloé precisamente. ¿Por qué? Por su proximidad geográfica con el estrecho de Magallanes, porque allí había una población marinera de la que podía extraerse la experiencia de los viajes y la capacidad para poder navegar por los mares interiores de la Patagonia, y además porque allí residía, hasta el momento en que él tuvo conocimiento, el famoso William Lowe, que había sido piloto del capitán Fitzroy en su último viaje por los mares de la Patagonia y que había decidido radicarse en Chiloé, fundando allí una familia. Manuel Bulnes no es un misterio, era o'higginista, pero también era un general que tenía claro que se tenía que consolidar el territorio de la manera más rápida posible. Y la manera más rápida posible de hacerlo era una expedición directa hacia Magallanes en un afán de toma de posesión. Ahora, ¿cuán influyente fue O'Higgins en esta decisión de apurar al presidente y al general Bulnes? Ciertamente que lo hubo, sabemos que hubo cartas entre ellos. Porque era obvio, o sea, Chile no iba a pensar en tener una estructura como país si no se consolidaba territorialmente. Pero no había medios, no había barcos, prácticamente el Estado estaba en ruina después de las expediciones independentistas, navales particularmente. Se tenía que construir una nave especialmente. Y el único territorio que tenía las condiciones de madera, de experticia de la gente, de conocimiento del territorio, era Chiloé. ¿Y dónde? El puerto de Ancud. Porque si bien estaba todavía la administración republicana iniciándose, Ancud tenía una capitanía de puerto y ahí había un hombre clave, y lo sabía Bulnes, más bien dicho, dos hombres clave. El intendente Domingo Espiñeira, que fue el organizador de todo la empresa naviera náutica propiamente tal, y el más experimentado de los navegantes que trabajaba para el gobierno como capitán de puerto, que era el capitán Juan William, o Guillermo. Dos hombres clave. Las maderas chilotas, pero todo lo que fue el armado de la nave en lo náutico, en lo almacén naval, en la ferretería naval, se trajo de Valparaíso. Y en un tiempo récord, prácticamente en menos de un año, la nave estaba ya a punto de ser botada en la bahía de Ancud. ¿Por qué Chiloé? Recalco ese hecho. Porque tenía la tripulación más experimentada, más habilitada, las maderas más nobles, la experticia de los carpinteros, fueron carpinteros chilotes los que construyeron la Ancud, y eran los que tenían las condiciones para poder navegarlo, ya que ese era un mar absolutamente desconocido. Y lo segundo es que también había una urgencia, y yo creo que ahí influyó mucho O'Higgins y otros reportes que llegaban desde Europa, que las potencias náuticas europeas como Francia, como Inglaterra, tenían intereses en lo que era tierra de nadie. Magallanes en 1842 era tierra de nadie. Y esa fue la razón también de por qué se hizo en invierno, porque todo el mundo dice, ¿por qué se fueron en la peor época del año para navegar? Porque era urgente, ya que todas las expediciones transatlánticas esperaban que llegara el verano para navegar al sur. Los chilotos hicieron todo lo contrario por la urgencia de que alguna de las potencias se adelantara. Por estos antecedentes históricos, su cercanía geográfica, la disposición de buenas maderas, sumado a las habilidades náuticas y de carpintería de sus habitantes, Chiloé fue considerado fundamental en el proyecto de ocupación del estrecho. La construcción de la goleta se hizo con maderas de la zona. Importante fue el uso del coigüe, el cual se utilizó en la quilla, roda, codastes, cuadernas, puntales y demás piezas que constituyen el esqueleto o armazón de la nave. La verdad que la construcción naval, las maderas que se han usado típicamente son la estructura gruesa, el coigüe, el ulmo, el tenío, pero lo principal, las piezas claves que son la quilla, roda, codaste, son coigüe. Bueno, antes la construcción, la estructura era de la misma madera, tal cual lo mismo que se usa ahora. Pero hay una diferencia, que antes era todo cuaderno natural, ¿cierto? Una embarcación donde llega el codo, antes era una madera, uno llevaba una plantilla a la montaña y buscaba el palo con la vuelta tal cual, que había que hacerle bien poco, cepillarla un poquito.
Ahora no, pues ahora uno llega, compra en cuartones los palos, en cuartones, por decirte, un cuartón de 3 metros 60 para una lancha de 6 metros 20 de ancho. Y la cuerna corta de 1 metro 80. Entonces uno lo empata y le hace la vuelta, pero la vuelta a la fuerza que se llama. No es vuelta natural. La verdad que las piezas, bueno, antes o ahora mismo están en parte difíciles, los palos naturales, ¿cierto? En laderas, en barrancos, como quiera llamarlo, que hay que trabajar mucho para poder sacar un palo en los bordes de los barrancos. Ahí están los palos con vuelta. Bueno, antes era ahí donde la gente trabajaba buscando toda la madera natural. Y ahora uno busca los palos principales que son la quilla, la roda, albitana, coaste, bambotas, que hay que buscarlos sí o sí, palos naturales, que hay que buscarlos en laderas, en barrancos. La construcción del casco fue realizado por carpinteros de Ribera de Ancud, dirigidos por el comandante Juan Williams Wilson, junto con la ayuda del naturalista prusiano Bernardo Filippi y el piloto segundo Jorge Mabón. La futura tripulación de la Ancud se encargó de confeccionar las velas, tendiendo las lonas en una explanada, donde cortaron, cosieron y armaron el velamen. Cuando la construcción del casco finalizó, se forró con planchas de cobre para proteger la madera del agua salada. Posteriormente se pintó el casco, blanco hasta la línea de flotación y verde desde esa línea hasta la quilla. Construido el casco, se procedió a la minga de botadura, proceso en que la embarcación entra al agua y se pone a prueba su capacidad de flotación. El deslizamiento se realizó sobre troncos untados con cebo para dar mayor movilidad a las yuntas de bueyes que tiraban un aparejo atado a la embarcación. Fue una verdadera minga donde participaron muchos habitantes de Ancud. En rigor náutico, aun cuando la nave tenía aparejos de goleta, es decir, 2 mástiles, se asemejaba más a un lanchón o pailebote muy común en Chiloé, pero de dimensiones más amplias y un desplazamiento de 20 a 30 toneladas. En general, este tipo de goletas en esos tiempos eran muy usadas por tener 3 ventajas bien marcadas. Una era la facilidad de maniobra del velamen, la segunda era la gran capacidad de carga y la tercera era la reducida tripulación. Es altamente probable que por eso Juan Williams haya elegido hacer una goleta. La arboladura consiste en un palo a trinquete y un palo mayor, con sus correspondientes masteleros. Y a proa tenemos un bauprés y un botalón que permiten extender el velamen de proa, que son los foques. En el interior de la goleta existieron 3 espacios. Uno a proa, donde iban el pañol de elementos de maniobra de la embarcación, como los cabos, cadenas y otras cosas. El espacio del centro, que era el principal, era la bodega, pero también aquí alojaban los expedicionarios. Y a popa se ubicaba una pequeña cámara donde se alojaba el capitán Juan Guillermos, más el naturalista Bernardo Filippi, que también se integró a esta expedición. La eslora total, se entiende por eslora el largo total de la embarcación, es de 22 metros 75 centímetros. La manga es el ancho del buque. O sea, medimos acá, ¿no es cierto? El ancho máximo era de 3 metros 80. Y el desplazamiento de esta embarcación era de 30 toneladas. ¿Qué se entiende por desplazamiento? Es la cantidad de agua que desplaza el buque al flotar en el agua. Según la bitácora de navegación del capitán Juan Guillermo, esta goleta navegaba bastante bien, quedó bien construida, aguantó buenos temporales. Tuvo algunas averías por ahí importantes, pero debido ya a una mar extremadamente gruesa. Pero en general la goleta navegó bien y de hecho alcanzó a hacer 4 viajes en Chancú y Magallanes y el estrecho de Magallanes. El armamento que llevaba la goleta en cubierta consistía en un cañón de 24 libras que se ubicaba en la banda de babor entre el fogón y la escotilla principal, ¿ya? Y a proa llevaba un pedrero, un cañoncito pequeñito que se montaba en la borda, a proa. Se llamaba pedrero porque usaba como munición bolas que se recogían en la playa. Estaba diseñado para distancias cortas, más o menos 50 metros, no más. Generalmente se usaba para repeler ataques indígenas, que en este caso nunca ocurrieron. Eso, y en el interior, en bodega, llevaba más cañones que fueron los que quedaron definitivamente en el Fuerte Bulnes cuando
hizo su primer viaje. Estamos en el lugar exacto en que la Ancud se construyó y zarpó, y por eso se hizo este espacio de réplica para recordar. Y en esta misma esquina donde estamos, que había un varadero, esto fue destruido en 1960 por el mega tsunami, estaba el varadero de la Punta de Piedra, que se llamaba. La Ancud zarpa, más bien se bota, la botadura fue el 22, pero queda la gira aquí detrás mío, en la punta de Balcacura, Punta Arena, el 23. Había un temporal, mayo, y la Ancud no pudo zarpar, así que lo sacan a remo a la cuadra de la isla, la Punta Sebastiana, para ingresar a Chacao el 23. Y ahí ya pudo tener viento y comenzó a navegar. La tripulación que hizo navegar a la Ancud estuvo al mando del capitán Juan Williams Wilson, o Juan Guillermos en su nombre castellanizado, acompañado del naturalista y sargento Bernardo Filippi. Se le sumaron el piloto segundo de la Armada, don Jorge Mabón, el teniente de artillería, don Manuel González Hidalgo, el práctico, Carlos Miller, diestro cazador de lobos en Chiloé y conocedor de los canales australes. 2 de los tripulantes llevan consigo a sus respectivas esposas, las señoras Venancia Algueta e Ignacia Leiva. En total, 23 personas conformaron la tripulación, incluyendo al hijo del capitán, Horacio Williams, un joven de 15 años. Posteriormente, en la mañana del 24 de mayo, recalaron en el pueblo de Dalcahue para proveerse de víveres frescos, confeccionar una vela redonda y reparar la chalupa que llevaban. Luego de su paso por Dalcahue, la goleta fondeó en Curaco de Vélez, donde se embarcó el práctico Carlos Miller, de familia curacana, quien guió la expedición por los canales australes. Estamos en el precioso mirador de Changuitat y a mis espaldas está la igual bellísima ensenada de Curaco de Vélez, en la isla grande de Quinchao. Y aquí sucedió algo muy especial que vino igual a enriquecer el itinerario del viaje completo. En Curaco de Vélez, en la madrugada del 26, pide subir a bordo el lobero y piloto y práctico de canales, Carlos Miller Norton. Era un inglés avecindado en Curaco ya algún tiempo, dedicado a la caza y a las expediciones hacia Huayteca. Y ya sabemos por la misma bitácora del capitán William que él tomó el timón, la caña del timón de la Ancud ya entrando en las Huaytecas, que era su terreno conocido. Fue muy importante su rol para ayudarlo, sobre todo en las peripecias de navegar por los canales hasta que salieron al Golfo de Pena. La Ancud no tenía cartas de navegación para hacer su ruta, todo se basaba en la experiencia de su marinero, y por eso que el que se haya ofrecido Miller para servir de práctico le vino muy bien al capitán, inmediatamente lo contrató. El 27 de mayo zarparon con rumbo a Quehue, donde el párroco Alejandro Branche obsequia a los navegantes corderos, pescados, papas y maderas para los pañoles. En junio de 1843, la Ancud salió de los márgenes del archipiélago y se internó en el Golfo del Corcovado, fondeando en las islas Huaytecas, en un lugar conocido como Puerto Americano. El 28 de junio se enfrentaron a un embravecido Golfo de Penas, cuyas marejadas azotaron el casco por la banda de estribor. Uno de esos golpes rompe la tablazón y el agua comenzó a inundar las bodegas. La nave queda sin gobierno, es decir, sin control, cuando se rompió el macho del timón por la violencia de las olas. La nave estuvo a punto de zozobrar, ahí la pericia de Miller y sus marineros, y por supuesto el capitán, prácticamente hicieron navegar la nave con las velas para volver a Puerto Americano. Y no había otra alternativa, tenían que volver a buscar a Chiloé el repuesto del macho del timón, que era la única pieza que no podían hacer de madera. Y ahí realmente se arma una empresa dentro de otra, y por eso que tienen que volverse 11 días de venida de vuelta a remo, a vela, incluso navegando de noche, desde el sur de las Huaytecas hasta nuevamente Curaco de Vélez, Dalcahue. Y de allí a caballo, Ancud, a buscar la pieza del timón. Se vuelve Filippi y 7 de los bogadores a Dalcahue, nuevamente se embarcan hacia Curaco de Vélez y otra vez hacia el sur, 11 días más. 22 días de una travesía dentro de la otra, así es.
Y eso es algo extraordinario, que aumenta con creces la importancia heroica de la navegación. Al regreso de los viajeros, se repara la nave y el 9 de septiembre reintentaron nuevamente cruzar el Golfo de Penas. Lo lograron con éxito, sorteando una de las rutas más difíciles para la navegación. Vamos a hacer una avanzada de que la Ancuya llega gloriosamente el 21 de septiembre a Magallanes, con esa leyenda de que la fragata francesa Phaeton había llegado 24 horas después con intenciones de tomar posesión. No fue así. Sabemos por la bitácora de la Phaeton y de su capitán, Maizan, ellos no tenían órdenes de tomar posesión, ellos iban en tránsito hacia las Marquesas. Llegaron al puerto de Santa Ana de San Juan, bajaron, hicieron una aguada, fue domingo al parecer, hicieron misa, izaron su pabellón y ya está. Pero con mucho nacionalismo, el capitán William lo tomó como una ofensa, que no podían estar izando el pabellón francés, en consecuencia que ya en Punta Santa Ana estaba el pabellón chileno. Le reclama a William y el francés le dice caballerosamente que ellos están en tránsito, van a hacer misa, hacen su aguada y se van. Y así fue. No le ganamos a los franceses por 24 horas, eso está demostrado, no es así. Pero que habían intenciones del almirantazgo francés de crear bases navales, eso sí. Y eso no le quita mérito a la extraordinaria hazaña de Lancú, ya que no solamente armaron toda la expedición con esta vuelta a Chiloé de 22 días a remo, sino que se quedaron, levantaron con sus manos Fuerte Bulnes, un hecho extraordinario, único en la historia náutica de América del Sur, y yo no tendría problema en decir en la historia náutica del mundo. Gracias a Domingo Espiñeira, ejemplo de funcionario público, de buen intendente, gracias al hecho de que allí estuviera además Juan Williams como capitán de puerto en Ancud, gracias a la presencia admirable y utilísima de don Bernardo Filippi, que acertó a dar por esos lugares en aquel tiempo, pudo hacerse un excelente trabajo de organización. Y así, al cabo de un año de esfuerzo, se pudo contar con un pequeño buquecito construido ex profeso, la goleta Ancud, y se realizó esta expedición memorable con esta gente, más la tropa militar que se embarcó, los marineros que fueron contratados en Chiloé. Se inició este viaje que con algunos avatares culminó justamente en septiembre de 1843, cuando el 18 de septiembre la goleta pudo entrar navegando ya libremente por el estrecho, y el día 21 se toma la posesión en la punta de Santa Ana, aquí en la costa firme de Patagonia. Dios salve a la patria, ¡viva Chile! En cumplimiento de la orden del Gobierno Supremo, el día 21 del mes de septiembre de 1843, el ciudadano capitán graduado de fragata de la Marina Nacional, don Juan Guillermos, y tripulación, tomamos posesión de los estrechos de Magallanes y su territorio en nombre de la República de Chile. ¡Magallanes! ¡Magallanes! Seremos parte de la historia de Chile, de arribar a estas tierras magallánicas y establecer posición y presencia chilena desde Chiloé. Teniente González, ¡Ese pabellón nacional! Y en el acto se izó la bandera nacional de la República con salva de 21 tiros de cañón. Con este acto de soberanía se selló la incorporación de las tierras más australes del mundo para nuestro país. Luego de la toma de posesión del estrecho, se construyó el Fuerte Bulnes, hecho de grandes empalizadas, artillado y con viviendas en su interior. Además contaban con galpones e incluso una capilla hecha a la usanza chilota. Allí residió la guarnición militar de artilleros de Ancud. Fue inaugurado el 30 de octubre de 1843 como Fuerte Bulnes, en honor al presidente Manuel Bulnes, presidente de Chile de la época. De esta manera,
Este fuerte se convirtió en el primer asentamiento chileno en tierras magallánicas. Construido el fuerte Bulnes e instalada su pequeña población, fue necesario afianzar la presencia y ocupación del estrecho con un puerto para la recalada de las naves. De esta manera, después de 5 años, se fundó la ciudad y puerto de Punta Arenas, el 18 de diciembre de 1848, como capital principal del territorio de Magallanes y colonia penal. Se encuentra ubicada en la zona antiguamente llamada Sandy Point, lugar elegido por el fácil acceso al agua dulce y carbón, del cual deriva su actual nombre. Se inicia entonces otro periodo de poblamiento, o un poblamiento venido de fuera, que va a tener también sus avatares desde 1843 hasta 1868, 67 en realidad, y que está señalado por el abandono de la idea original sugerida por O'Higgins del uso no solo del mar, del estrecho como vía importante de navegación, sino que el uso de sus costas para el establecimiento de colonias que permitieran asentar allí la presencia de la República. No pudo ser. En definitiva, el interés inicial se fue terminando poco a poco y se fue modificando por esta situación tristísima que fue la de hacer, en lugar de un asentamiento colonizador, un sitio de relegación y castigo. De tal manera que, en lugar de sede colonial, pasó a ser un presidio. Pero todo tuvo un cambio feliz a partir de 1867. Gobernando el presidente José Joaquín Pérez, se toma una decisión o un par de decisiones que fueron realmente fundamentales porque provocaron un cambio histórico. En primer lugar, se decretó la libertad de inmigración para que cualquier persona libre pudiera venir hasta Magallanes y radicarse aquí y generar una actividad que le permitiera vivir de manera honesta y lícita. Se declaró al territorio y sobre todo a la zona de Punta Arenas libre de aduanas y se concedió la condición, se le dio la calidad de puerto menor a Punta Arenas. El 28 de noviembre de 1867, el capitán de corbeta don Óscar Viel Toro fue designado gobernador de Magallanes, quien incentivó la llegada de colonos chilotes para poblar Punta Arenas. Entre los años 1894 y 1899, emigraron a Punta Arenas unas 1.500 personas que salieron desde Chiloé rumbo a Magallanes. Con Viel, justamente, esa presencia chilota original va a dar lugar a otro momento de la presencia chilota a lo largo del tiempo aquí en Magallanes. Porque Viel, aprovechando las facilidades de la libertad de inmigración, lo primero que hace, viniendo hacia el sur, trajo una cantidad de familias, más de 60 familias, jefe de familia con sus esposas y los hijos en el puerto de Ancud. Con ese viaje memorable en el vapor Arauco, que llega a Punta Arenas en febrero de 1868, se va a iniciar una nueva etapa, la del desarrollo libre, con libertad para desarrollar cualquier actividad económica y tratar de surgir. Por su ubicación estratégica y las nuevas oportunidades que ofrecía, Punta Arenas se convirtió en un atractivo punto para cientos de inmigrantes europeos que buscaban oportunidades de vida en el Nuevo Mundo. Para sostener económicamente a las nuevas poblaciones, se introdujeron a la zona ejemplares de ganado lanar por órdenes del intendente de la época, don Diego Dublé Almeida, en el año 1876. Se hace una importación en consecuencia de 300 animales que resultan exitosos en su aclimatación y a partir de 1878 y de ahí en adelante comienza a repetirse la experiencia cada vez en mayor número, de tal manera que aquellas 300 de 1877, para mediados de los años 80 ya van a ser más de 40.000, para fines del siglo van a estar al borde del 1.000.000 y para fines de la segunda década del siglo XX ya van a pasar de 2 millones de ovejas y se van a transformar precisamente en la estructura económica que va a vertebrar el desarrollo del territorio. En 1880 existían unas 10 explotaciones ganaderas que dieron origen a las estancias ovejeras, que aparecieron sucesivamente por toda la Patagonia chilena y argentina, incluida Tierra del Fuego.
Con el auge de las estancias, la lana magallánica fue muy apetecida por la industria textil, la cual estaba en pleno auge debido al desarrollo impulsado por la Revolución Industrial, principalmente en Inglaterra. Además, se exportaba carne y grasa, la cual se procesaba en grandes frigoríficos. De esta manera, Punta Arenas pasó a ser de una colonia penal, donde llegaban reos rematados y relegados políticos, a ser una ciudad pujante y atractiva para cientos de inmigrantes que llegaban del Viejo Mundo, cruzando el Estrecho de Magallanes, o viajeros que salían desde el archipiélago de Chiloé u otras regiones del país. Todo este ímpetu hace que se fortalezca la inmigración, tanto la que venía de Europa como la que comienza a venir de manera regular, de manera permanente, periódica, desde Chiloé. Es lo que hemos calificado los sociólogos, algunos historiadores también hemos calificado como la inmigración golondrina. Llegará gente que va y viene gente a trabajar, deja a la familia generalmente en la isla grande o en las islas aledañas y trabaja algunos meses y luego retorna, generalmente en la época invernal, con el dinero traído, permite la mejor condición de vida de sus propias familias y así se va generando un proceso que va a ir durando a lo largo de los años muchísimo, generando esta vinculación profunda entre Patagonia y la isla de Chiloé, sobre todo la isla grande de Chiloé. La región se convirtió en exportadora de lana y carne de ovino, lo que atrajo a miles de inmigrantes que fueron ocupando un territorio que desde muy antiguo recorrieron las culturas indígenas de la Patagonia, las mismas que en su mayoría fueron perseguidas y exterminadas por las grandes compañías ganaderas y los propios estancieros, que veían en los indígenas un peligro para la explotación de la ganadería lanar, lo cual constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional. Constantemente, los vapores con destino a la región de Aysén y Magallanes se atiborraban de viajeros dispuestos a desafiar el Golfo de Penas para llegar al Nuevo Dorado. Del puerto de Ancud zarparon en 1912 422 buques. Con posterioridad, en las bodegas del Villarrica, Viña del Mar, Navarino, Puyehue, Taitao, Tenglo, Trinidad y Osorno, se fueron tejiendo cientos de historias que hablaban del sacrificio de los isleños, hombres y mujeres que emigraron en busca de un futuro mejor. El isleño emigró por necesidad, porque el archipiélago carecía de fuentes de trabajo, y la mantención de la familia en una economía de subsistencia ofrecía un complicado panorama para el desarrollo de las familias chilotas. Conocida la historia y la hazaña de la gloriosa Goleta Ancud, viajamos a la Patagonia con el objetivo de seguir la huella, la impronta de los chilotes, hombres y mujeres que fueron lentamente ocupando un inmenso territorio, paisaje que también tiene la presencia de calbucanos, puertomontinos, osorninos y tantos otros habitantes de la región de los lagos y el país. Nuestra primera visita es la ciudad de Punta Arenas, fundada en 1848, situada a orillas del Estrecho de Magallanes. Inmediatamente visitamos el Fuerte Bulnes, ubicado a 52 kilómetros al sur de Punta Arenas, fundado en octubre de 1843. Fue destruido a los pocos años, quedando el lugar en estado de abandono. Para el centenario de su fundación fue reconstruido, siendo reinaugurado como museo de sitio en 1943. Hoy, monumento nacional, alberga modernas construcciones donde se puede conocer la historia del Fuerte Bulnes, el poblamiento de la región y el Estrecho de Magallanes. En Punta Arenas, visita obligada es el espacio fundacional con su plaza pública, donde apreciamos importantes monumentos que hablan de la historia de la región. Dejamos la ciudad de Punta Arenas para dirigirnos a Puerto Natales, ciudad y puerto chileno situado en el extremo austral del país, a orillas del canal Señoret, entre el Golfo Almirante Montt y el seno Última Esperanza, en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Es la capital de la comuna de Natales y de la provincia de Última Esperanza. Se encuentra ubicada a 247 kilómetros al norte de Punta Arenas, la capital regional, a 48 kilómetros de la ciudad argentina de Río Turbio y 256 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, Río Gallegos.
Está considerada la puerta de entrada al famoso Parque Nacional de las Torres del Paine y la famosa cueva del Milodón, un perezoso prehistórico gigante emparentado con los actuales que habitó hace miles de años en la región. El Milodón habitó principalmente el extremo sur de Argentina y principalmente el sur de Chile. En la ciudad habita un porcentaje importante de población chilota y sus descendientes, los que suelen organizarse en un centro de hijos de Chiloé. Por la escasa cobertura que tenía la cultura chilota y de repente la vergüenza que tenían también gente que nosotros conocíamos bien desde nuestra tierra, de decir que eran oriundos de Chiloé. Entonces de por allí nació un poco el tema de organizarse. Nosotros partimos desde ahí haciendo un poco de cultura popular musical de Chiloé y también hablando de todo este tema de la mitología, de supersticiones, de las famosas mingas, de todo esto que concierne a que es riquísimo en la Isla Grande. Y eso nos hizo llegar hasta estar un par de años más, también viendo, como le digo, la escasez que existía de la poca cobertura de la cultura, teniendo en cuenta que acá hay un gran porcentaje de chilota acá en la región. Igualmente está presente la religiosidad popular con fiestas como la de Jesús Nazareno de Caguach, que se celebra en esta ciudad a la usanza de Chiloé, en la comunidad Jesús Nazareno de Puerto Natales. Bueno, acá la devoción en Natales lo trajo una familia Millalonco-Coñucara. Ellos empezaron a trabajar, a buscar socios para la comunidad, para empezar la novena de Jesús Nazareno. Estuvimos en la capilla de Buen Pastor haciendo la novena, en mi casa, en la casa de la familia Millalonco. Entonces ahí se iba reuniendo la gente y empezamos con una estampa para abarcar más gente y llevar la devoción. Hacer la novena todos los años y la procesión. Porque el Nazareno vino hasta después, que empezamos con la capilla, allá a levantarlo, a reunir plata para que traigamos el Nazareno. El Nazareno vino del norte. Nos motivó porque la familia Millalonco Coñucara nos motivó que Jesús Nazareno estaba en Chiloé y cómo nosotros chilotes que éramos, cómo nos íbamos a seguir las mismas tradiciones. Desde la llegada de la goleta Ancud, el 21 de septiembre de 1843, hasta 1878 aproximadamente, por lo menos 13 sacerdotes franciscanos fueron los que iniciaron este proceso evangelizador. Una época muy dura le tocó a los padres franciscanos, ¿no es cierto? Entonces la incidencia del mundo de Chiloé es fundamental, es trascendental como para iniciar este proceso de evangelización y dejar esa imagen, ese sello acá en Magallanes, que después se retoma, mucho después, ya en el siglo XX, se consolida este proceso con la llamada, esta recuperación de la festividad religiosa popular conocida como el Jesús Nazareno, que todos sabemos que es parte de la cultura chilota, ¿no es cierto? La fiesta del Nazareno se celebra en la isla de Caguach desde 1778 y hoy esta importante devoción religiosa se puede apreciar en gran parte de la Patagonia, donde los hijos de Chiloé han llevado esta fiesta a los más apartados confines del mundo. Puerto Natales conserva la típica fisonomía de las villas chilotas, con sus casas de madera y su historia, que nos habla del sacrificio de los hijos de Chiloé. En su plaza se encuentra la locomotora de vapor fabricada por Avonside Engine Company, en Bristol, Inglaterra, en el año 1920. Era utilizada por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego para trasladar al personal desde la localidad de Puerto Natales hasta el muelle del frigorífico de Puerto Bories. Esta industria, asociada a la explotación de ganado lanar, albergó a cientos de trabajadores, muchos de ellos de origen chilote, asalariados que protagonizaron uno de los levantamientos obreros más grandes de la historia de Chile, el 23 de enero de 1919. Hay una revuelta donde fallecen en un enfrentamiento 4 carabineros y 6 obreros. Hoy día tenemos la certeza por las investigaciones documentales que se han hecho que por lo menos 2 de los 6 obreros fallecidos eran de origen chilote. Juan Saldivia Alderete, Ramón Mancilla Miranda
jóvenes obreros de 20 y tantos años, oriundos de Castro. Fallecen aquí en trágicas circunstancias. Hay un levantamiento popular. 50 años antes de que ocurra la Revolución Cubana, aquí se establece una comuna. Durante una semana los obreros reducen a la policía, reducen a carabineros y se toman Puerto Natales. Esto está en el cementerio viejo de Puerto Natales, arriba en el cerro, donde dice que los obreros fallecieron por la idea con I mayúscula, porque es la ideología que imperaba en ese momento, era la ideología anarquista. El protagonista fue gente de Chiloé, como la mayoría de la población de Natales era de origen chilota, estuvieron presentes allí. Cabe mencionar que el año 1921, en la estancia Anita, provincia argentina de Santa Cruz, se inició la huelga de peones rurales más grande que se conoció en la Patagonia. En este episodio, muchos coterráneos de Chiloé encontraron la muerte, fusilados a manos del ejército argentino. Un oscuro capítulo de la historia patagónica que es preciso seguir estudiando y no olvidar. Uno de los líderes de esa histórica huelga, Antonio Soto Canalejo, logró escapar a Punta Arenas, donde en el cementerio local se encuentran sepultados sus restos. La explotación ganadera fue relevante para la zona, como también lo fue la explotación minera. La ciudad le rinde homenaje en un monumento al minero natalino. Cabe señalar que muchos hijos de Chiloé trabajaron en las famosas minas de carbón del Río Turbio, muy cercanas a la frontera con Argentina, en las cercanías de Puerto Natales. La mina de carbón de Río Turbio pertenece a la República Argentina, ubicada en la ciudad del mismo nombre que se encuentra a 48 kilómetros de Puerto Natales. Allí existe una comunidad chilota organizada que se reúne en torno a la festividad de Jesús Nazareno. Cuando fallece mi papá, don José Víctor Andrade, y yo recibo la imagen del Nazareno de unos 35-40 centímetros de regalo de manos del que sería el artesano Víctor Telle. Me dice, mira, te traigo esta imagen de regalo porque tu papá era muy colaborador con las cosas del Nazareno. Bueno, lo traigo yo la imagen y empiezo el primer año a hacer la novena sola, el segundo ya con vecinos, amigos, y el tercer año me dice el padre José Domaica, que falleció, hijita, me dice, esto es una cuestión eclesial. Y bueno, yo le digo, padre, ¿y eso qué es? No, me dice, tenemos que salir en procesión. Así que nos fuimos desde acá, de mi casa, como 30, 35 personas. Bueno, yo llevaba la imagen chiquitita del Nazareno. La sorpresa fue que cuando llegamos a nuestra iglesia, la Santa María de la Paz, había un montón de gente. Haber traído la imagen de Jesús Nazareno en sus medidas reales fue un sueño. Ese día que nosotros llegamos en procesión y se hizo la misa, le digo que sería un sueño, sería una cosa muy linda traer a Jesús Nazareno, pero con las medidas reales, que son 1,80 más o menos. Y bueno, y cuando llego para Chiloé le digo a Telle cuál era el sueño y bueno, y se fue concretando. Pero el por qué haber traído la imagen del Nazareno, sencillamente recordar y ponernos cierto como algo fundamental nuestra fe, nuestra religiosidad popular, la semilla que plantaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras tías, y de unirnos, ¿cierto? De unir a nuestra gente chilota esparcida por este terruño que le llamamos Patagonia, chilena, argentina, es lo mismo, nos une el Nazareno. Dejamos Río Turbio, en la República Argentina. El viaje continúa hacia Río Gallegos, ciudad-puerto del Atlántico argentino, distante a unos 300 kilómetros al este de Río Turbio, donde la pampa y el cielo son eternos compañeros. Río Gallegos es una ciudad de Argentina, capital de la provincia de Santa Cruz, ubicada en la desembocadura del río Gallegos, en el departamento Guer-Aique. Es la ciudad más poblada de la provincia y el centro distribuidor para las actividades turísticas de la zona. En la ciudad encontramos a una comunidad chilota muy importante y organizada en torno a la comunidad religiosa Capilla María de Nazaret en Río Gallegos. Allí los hijos de Chiloé se reencuentran con su pasado religioso y con los recuerdos de su fiesta más importante, la de Jesús de Nazareno de Isla Caguach, que inició el franciscano fray Hilario Martínez en el año 1778. Muchos chilotes llegaron desde distintos puntos del archipiélago
buscando trabajo en estancias ganaderas, minas, frigoríficos y en construcción. Conversamos con algunos de ellos que por un instante recordaron a su lejana isla de Chiloé. No, yo salí el año 65 de mi isla. Salí cuando me tocó servicio militar, me vine a Punta Arenas. Y Punta Arenas, como queda cerca, me trasladé por acá. Del 66 que estoy acá, yo entre el 8 de agosto del 66. De esa época me establecí acá en Río Gallego. Y en Chiloé fui de chico, fui de la religión siempre, porque mi papá fue fiscal de mi capilla antigua, de la isla de Chaurinec. En toda su vida fue fiscal de la capilla. Entonces yo muy chiquito me enseñó la religión, tendría 7 años, 8 años, por ahí él ya me enseñaba, él cantaba misa en latín. Entonces de ahí vengo yo con esa fe de chico. Le digo, yo tenía 13 años, 12 años, cantaba misa en latín, y después hacía rosario, hacía las novenas en los difuntos, sacaba las novenas, sacaba los velorios, todo eso, pero ya muy chico. Después de que me vine por acá, bueno, seguí con mi tradición, siempre a lo lejos, pero siempre estuve. Y de ahí, bueno, hasta cuando llegó Jesús Nazareno, ya nos integramos todos los que somos de la parte que somos Chiloé y llegamos a la tradición. Y hasta ahora soy patrón vitalicio. Por año, dijo el padre que había, el padre Juan, siempre me decía, yo cuando me muera, voy a seguir haciendo y hasta cuando te mueras, me decía siempre, me decía el padre Juan, un padre que tuvimos acá. Yo vine acá el 74, soy nacido en Chiloé, en la isla de Yingua, fuimos 11 hermanos, hay 2 hermanos más que están acá, somos 3 hermanos que vivimos en Río Gallego. Y bueno, siempre fui abocado a la iglesia, mi familia era todo de iglesia. Y acá cuando vino el Jesús Nazareno de Punta Arenas, vinimos al encuentro. Actualmente soy el coordinador de la comunidad Jesús Nazareno. Se ha conservado por muchos años la tradición acá. Inclusive hay varios conjuntos folclóricos. Hay también programas en radios que mantienen viva la tradición de Chile y de Chiloé. Especialmente Chiloé, porque acá lo que más vemos somos chilotes, o por lo menos la primera gente que vino de Chile fueron de la isla de Chiloé. En Río Gallegos nos sentimos acogidos y como en casa. En la ciudad pudimos compartir con muchos chilotes y con la familia de José Mancilla Elgueta y Francisca Ruiz Mancilla, con hijos nacidos en Argentina, como es el caso de muchos isleños, pero con el corazón puesto en Chiloé. Con nostalgia dejamos Río Gallegos para dirigirnos a Punta Delgada, una pequeña localidad en el extremo sur de Chile, cerca de la frontera con Argentina, en Monte Aymond. Es el principal asentamiento y capital de la comuna de San Gregorio, en la provincia de Magallanes. En el lugar es posible encontrar dependencias de la famosa estancia de Punta Delgada, y en sus cercanías compartimos un instante con Winston Alarcón Cárdenas, escritor oriundo de Chiloé y habitante de esa lejana región del sur de Chile. Vine desde la isla grande de Chiloé en el año 82 y desde ahí empiezo a interiorizarme sobre toda la gente que migró desde Chiloé hacia acá y también cómo se crean las estancias de Magallanes. Y eso me dio lugar también a que me quedara viviendo por años. Hoy día me encuentro viviendo acá en la comuna de San Gregorio. Magallanes, por lo general, hubo un tiempo que el 75% de la población de Magallanes fue chilota. Y después empezaron las emigraciones, al final Magallanes, Punta Arenas se convierte en una ciudad cosmopolita, así que ahí tenemos gente de todas partes del mundo viviendo acá, pero la afluencia chilota es la que más resalta acá en Magallanes. Y es producto de las grandes ganaderas que la gente se viene buscando nuevos intereses, digamos, para sobrevivir, porque Chiloé nunca fue, digamos, una isla que con recursos propios para que la gente pueda surgir.
y allá afuera de la ganadera, de la madera que tiene en Chiloé, estaba un poco la pesca, pero no era una cosa tan rentable como para subsistir con todas sus generaciones. Hoy en día en Chiloé, si la gente que está fuera de la ciudad volvería, no cabrían en la isla, o sea, no habría capacidad para toda la gente que ha emigrado desde Chiloé. Dejamos con agrado el momento compartido con Winston Alarcón y su familia. En cada lugar recorrido encontramos gente de Chiloé que nos recibe con cariño y nos recuerda la vida en nuestro archipiélago. Luego de unos minutos de viaje, llegamos a Punta Delgada, donde cruzamos el estrecho de Magallanes en su parte más angosta, con unos 3,7 kilómetros de ancho. En un breve viaje evocamos la experiencia de cientos de viajeros que cruzaron por esas tempestuosas aguas. Luego de un corto viaje, llegamos a la Isla Grande de Tierra del Fuego, que está ubicada en el extremo sur de América. Una de las ciudades más importantes de la isla es la de Río Grande, ubicada en la costa noreste de la Isla Grande de Tierra del Fuego sobre el mar Argentino, cuyo afluente austral del Océano Atlántico se denomina el Río Grande, motivo por el cual la ciudad toma su nombre. Río Grande se encuentra a 374 kilómetros al sur de Río Gallegos y ostenta ser una ciudad netamente industrial y un fuerte polo económico del sur argentino. En la ciudad encontramos una comunidad chilena muy organizada, por lo que existe un consulado chileno. En Río Grande compartimos la celebración del aniversario de nuestra patria, el 18 de septiembre, junto al consulado y la Asociación de Residentes Chilenos, agrupación donde participan muchos hijos de Chiloé, los que llegaron a la zona buscando un mejor vivir y fuentes laborales que le permitieron sobrevivir en una zona muy lejana de su natal Chiloé. Y hace ya 43 años más o menos que llegué acá en busca de nuevas opciones. Y la verdad es las cosas que me ha ido bastante bien. He formado una empresa, he formado mi familia. Y después un grupo de amigos nos juntamos para formar la Asociación de Residentes Chilenos, que en algún momento varias gente lo quiso hacer, pero por X motivo no lo lograron. Y nosotros, bueno, ahora ya estamos como 12 o 13 años más o menos con esta asociación. La idea por ahí es tratar de ayudar a los compatriotas que tengan algunas necesidades y también ser un aporte a la comunidad. Para mí realmente es un gran honor estar de cónsul acá, porque en este sector de Tierra del Fuego es una región muy grata de vivir y para los chilenos significa mucho que nosotros estemos presentes acá. Nosotros aquí en la zona de Río Grande y Tolwyn, que son la parte de mi jurisdicción, porque además tenemos otro cónsul en Ushuaia, hay alrededor de 20.000 chilenos. Muchos de ellos vinieron a fines de los años 50. La gran población de Tierra del Fuego es chilota, en su gran mayoría, y han hecho una labor muy importante, una labor de desarrollar esta zona. Principalmente llegaron acá a las estancias, a las haciendas, las grandes haciendas que hay acá, al trabajo ovejero principalmente y ganadero. Y se han quedado acá incorporados y se han incorporado muy bien. De hecho, hay muchos que son empresarios hoy en día ya que se han desarrollado, mantienen sus tradiciones, como lo pudieron ver hoy acá. En las cercanías de Río Grande se encuentran famosas estancias ganaderas que aún conservan su casco histórico y sus galpones de esquila, donde muchos paisanos de Chiloé demostraron su rudeza y sacrificio, trabajando en la temporada y recorriendo los campos en comparsas que salían de Chiloé o de Punta Arenas. Con emoción recorrimos la estancia María Behetti, con su galpón de esquila, considerado el más grande del mundo, que albergaba a unas 5.000 ovejas.
Igualmente pudimos apreciar el casco histórico de la estancia José Menéndez, con sus dependencias muy cercanas a la ciudad de Río Grande. Compartir con los chilotes en Río Grande fue una hermosa experiencia, donde conocimos buenos amigos que nos contaron historias de vida y esfuerzo personal. Dejamos Río Grande y viajamos para la ciudad chilena de Porvenir, ubicada a unos 232 kilómetros de Río Grande. Porvenir está situada en la isla de Tierra del Fuego, siendo una de las provincias que componen la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Es la capital de la provincia chilena de Tierra del Fuego y es la ciudad más habitada de la porción chilena de la isla. Porvenir surgió de un destacamento policial instalado en 1883 durante la Fiebre del Oro y fue fundada en el año 1894 bajo el gobierno de Jorge Montt Álvarez para servicio de las nuevas estancias ganaderas que fueron surgiendo en la zona. Inicialmente fue habitada por inmigrantes europeos incentivados por el descubrimiento de yacimientos de oro, principalmente croatas, y luego por chilenos, en su mayoría oriundos de la Isla Grande de Chiloé y la región de los lagos. En Porvenir apreciamos construcciones en madera y su iglesia que nos recuerdan los pequeños poblados de nuestro archipiélago. En el lugar se encuentra el transbordo por barcaza hacia Punta Arenas. Es un viaje de 20 millas náuticas, unos 37 kilómetros, donde apreciamos las gélidas y tempestuosas aguas del estrecho de Magallanes. De regreso en Punta Arenas, recorrimos la población 18 de septiembre, donde habitan muchos hijos de Chiloé. En el lugar compartimos un encuentro de música y gastronomía que nos habla de la presencia isleña en la Patagonia y del viaje de la goleta Ancud, que aún sigue navegando por los confines del mundo. En Punta Arenas, sobre todo en barrios tan localizados y tan genuinamente chilotes, como es el caso del barrio 18 de septiembre de Punta Arenas, o en ciudades como Puerto Natales, y aún incluso en territorio argentino, en lugares como Río Grande, en fin, tal vez en Río Gallegos, en fin, es donde con más fuerza la tradición ha ido arraigando y manifestándose. Y en consecuencia podemos hacer de esos lugares de verdad sitios de conservación, no relictos, sino que sitios de conservación y desarrollo de la riqueza cultural chilota, en cuanto sobre todo a usos, costumbres, al folclore, a qué sé yo, tanta cosa linda que tiene Chiloé, que forma parte no solo de la tradición propia de esa región, no solo de la tradición propia del país, sino que se ha incorporado a nuestra propia tradición, porque Chiloé está incorporado para siempre y de manera, con una imbricación potentísima a nuestra historia y a nuestra evolución social. De tal manera que ese aporte hay que preservarlo, desarrollarlo y cultivarlo. Hoy, recorriendo nuestra historia, podemos señalar que la inmigración chilota a la Patagonia se mantuvo con mucha fuerza hasta fines de los 70 e inicios de los 80. Luego, con el desarrollo de la industria salmonera que generó nuevas fuentes laborales, el isleño dejó de viajar en busca de trabajo. El panorama anterior nos coloca el desafío de salvar la memoria de Chiloé y la región. Nuestra esperanza de conservar una parte importante de esta cultura de archipiélago se encuentra en su diáspora, una reserva de tradiciones e identidad que ha llevado a los isleños arraigados en los territorios magallánicos y en el sur de Argentina al autorreconocimiento del ser chilote. Es un reencuentro con sus propias raíces e imaginario, donde ha tomado mucha fuerza la devoción a Jesús Nazareno de Caguach, festividad religiosa que se ha multiplicado por la Patagonia austral. En los últimos años es habitual encontrar a los patagónicos de origen chilote y de la región mostrar su gastronomía y tradiciones en fiestas costumbristas, como asimismo conmemorar el aniversario de poblaciones con fuerte raigambre isleña, agrupándose en torno a centros de hijos de Chiloé y cofradías religiosas, acrecentando con ello su identidad y preservando su patrimonio cultural en los más diversos paisajes australes. La presencia chilota ha sido fundamental en el desarrollo de Magallanes, desde todos los tiempos.
Mucho se habla de la importancia que han tenido la llegada de europeos a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX a la región de Magallanes. Pero hoy nadie puede odiar que junto a la importancia de la llegada, por ejemplo, de los croatas, de los suizos, fundamentalmente de los alemanes a esta región, el aporte chilote ha sido esencial. Inicialmente las labores más duras, más sacrificadas, más abnegadas, el trabajo de picapedrero, el trabajo de campesinos, de peones en las estancias magallánicas, eran realizados por los chilotes. Pero los chilotes se fueron adecuando a los tiempos, se han desarrollado junto a los tiempos y hoy ocupan un lugar pero de preponderancia en la historia actual, en los días que hoy corren. Hay figuras destacadísimas del mundo chilote que constituyen todo un orgullo para la región. Fueron los chilotes, los forjadores de todo lo que es la Patagonia, tanto chilena como argentina. Entonces, tú ves las manifestaciones culturales que ha entregado Chiloé y lo puedes visualizar a través del mundo del trabajo, a través de las prácticas sociales, deportivas, la construcción. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, al lado de la Patagonia argentina, tú ves que el 80 o el 90% de muchas ciudades argentinas fueron construidas por manos chilotas. Tras conocer la impronta de los chilotes en la Patagonia, nuestro viaje finaliza con el acto de conmemoración de la llegada de la Ancud y la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, el cual se desarrolla a los pies del monumento a la goleta Ancud, ubicado en la costanera de la ciudad. Esta actividad ha sido instituida por la autoridad marítima para homenajear a los viajeros de la Ancud, y en ella participan las más altas autoridades de la zona, agrupaciones de chilotes residentes, invitados especiales y público en general. Tras la campaña del Perú en 1838, el general Bulnes, al mando del ejército restaurador en Lima, pasa a visitar a don Bernardo en la hacienda de Montalbán, quien lo ilustrará en la necesidad de llevar a cabo una cruzada sobre el estrecho con el objetivo de colonizar y tomar posesión de este con familias provenientes de Chiloé. La gesta de la goleta Ancud tiene una tremenda importancia para el Estado de Chile, ¿no es cierto?, ya que permitió incorporar a la naciente nación chilena este vasto territorio de Magallanes y que hoy día toma mayor importancia con lo que es el acceso a la Antártica. La Antártica es el continente del futuro y al tener Magallanes, haber tomado posesión del estrecho, también podemos tener la puerta de entrada al continente antártico. Bueno, yo creo que en la Patagonia austral, tanto chileno como argentina, ¿no es cierto?, la gente de Chiloé que llegó con la goleta Ancud y después poco a poco se fue incorporando al territorio de Magallanes y de la Patagonia argentina, ha hecho una tremenda labor de colonización y de futuro. El desarrollo de esta región está basado en los inmigrantes, la gente que vino de Chiloé, que los otros que vinieron de Europa. Por lo tanto, el inmigrante chilote que llegó a la Patagonia tuvo una importancia muy grande. Es un significado enorme, amplio. Yo creo que todavía no lo ponemos en valor lo que significa esta gesta, esta proeza, esta hazaña que hicieron 23 chilotes en el año 1843 de llegar desde todos los canales, navegar hasta aquí, hacer posesión en Magallanes al país. Entonces creo que es importantísimo hoy día acá lo que está haciendo
la Asociación de Municipios, los hijos de Chiloé, de poner en valor de que ellos sean chilenos y se sienten sumamente felices. Y para nosotros los chilotes creo que es muy relevante porque ellos colonizaron Patagonia. No tan solo la parte chilena, sino que también la argentina, y obviamente viene a reivindicar a todas esas personas que después de esa gesta hicieron patria en estas tierras al sur austral de nuestro territorio chileno. Estamos en presencia de una epopeya, de un hecho histórico tan relevante para el país y para nuestro territorio chilote, como también para el territorio magallánico, que lamentablemente no ha tenido la relevancia y la valorización que se le tiene que dar por parte del Estado. Es un hecho tremendo, no hay que olvidar esta hazaña que chilotes forjaron para llegar a estos extensos territorios patagónicos que sin lugar a dudas hoy día son un orgullo para el país, pero que lamentablemente lo realizado por esos chilotes en aquel entonces no tiene la relevancia que Chile y todos los chilenos le debiéramos dar por lo que se consiguió en aquel momento. En lo personal, como presidente de la Asociación de Municipios del Sur, lo hemos conversado con los alcaldes chilotes y estamos en la idea de que en el corto plazo, conversando con nuestros historiadores, conversando con nuestras vecinas, vecinos, amantes de nuestra cultura, seamos capaces de realizar un gran acto provincial con el fin de reconocer esta epopeya histórica. En lo inmediato hay que seguir exigiendo que un hecho tan relevante como lo fue la posesión de Magallanes para Chile por este grupo de chilotes que fue capaz de llegar hacia el extremo sur, no solamente debiera quedarse, como ha sucedido en algún momento, con un día regional, sino que al fin podamos pasar al calendario nacional para poder tener un feriado nacional irrenunciable, que sea permanente, con el fin de que Chile conozca lo que sucedió en aquel entonces. Bueno, señalar de que esta es una gesta que a nosotros como ancuditanos y como chilote nos enorgullece, nos llena de emoción. Y hoy es la preocupación de quienes somos adultos, de quienes somos autoridades, de cómo se transmite este hecho tan importante y heroico a nuestras nuevas generaciones. Aquí en Ancud se hacen ceremonias pequeñas en la fecha del Zarpe y en la fecha de recalada de la goleta Ancud. Para nosotros como Chiloé siempre ha sido muy difícil que se nos reconozcan hechos importantes en nuestra historia. Pero creo que el hecho y la hazaña de la goleta Ancud hoy día debiera estar dentro de nuestra historia, resaltada a nivel nacional, y debiera ser parte del currículum educacional de todos nuestros establecimientos educacionales, con el fin de darle el valor. Yo agradezco y felicito lo que han sido capaces de hacer, ¿cierto?, nuestros hermanos, amigos en Punta Arenas, de levantar un tremendo monumento para la goleta Ancud, que no hubiera sido posible si no hubieran contado con la colaboración de los consejeros regionales, del Consejo Regional de esa región, para poder materializar ese proyecto. Hablar de la epopeya, de este puñado de chilotes al mando de Juan Guillermo, John Williams, fue una hazaña extraordinaria que tal vez la historia no ha reconocido como tal. Si uno piensa que Bernardo O'Higgins, en su lecho de muerte, las palabras que pronuncia son Magallanes, Magallanes, porque el padre de la patria tenía pendiente aquello, que si bien es cierto
Estos territorios estaban anexados a la República de Chile. Sin embargo, no había soberanía, no estaban conquistados. Entonces, esta es una hazaña extraordinaria y que le entrega en forma definitiva terrenos al país. Nuestras regiones del sur, al menos, incluyendo la región de los lagos, donde se gesta la epopeya esta. Deberíamos tener un día festivo todos los años para recordar esta hazaña, porque es tremendamente importante. Esto es un grupo de chilenos que clavó allá un cartel que dice República de Chile y otro cartel que dice Viva Chile. Y donde llegaron después navegantes franceses, holandeses, pero no, ahí estaba, era República de Chile. Entonces hay que darle un reconocimiento mucho más potente, porque fueron a conquistar, a dar soberanía, a ser patria de verdad al Estrecho de Magallanes y a hacer nuestro ese lugar tan estratégico del mundo. Entonces yo creo que hay que darle más reconocimiento y en ese sentido, si como autoridad regional está en mis manos, yo postularía y apoyaría cualquier proyecto que ponga en valor esta tremenda hazaña chilota. Yo siempre digo que sin Chiloé no sabemos qué hubiera pasado con el Magallanes chileno, porque son los chilotes los que a través de este viaje de la goleta Ancud, los que van a fundar los primeros establecimientos sólidos y estables en el Estrecho de Magallanes. No era solamente mandar un barco de vez en cuando, no, asentarse ahí. La fundación de Punta Arenas es sumamente extraordinaria. ¿Qué hubiera sido del Estrecho de Magallanes? ¿Qué hubiera sido del Magallanes chileno si no hubieran ido los chilotes, el Ancud, a poblar precisamente Magallanes? A lo mejor era inglesa, a lo mejor era francesa, a lo mejor era de una multinacional, ¿no? A lo mejor la quería también comprar Trump, como quería comprar Groenlandia. Entonces, qué interesante esa participación en el poblamiento patagónico de Chiloé. Dice mucho de Chiloé, porque es muy interesante. Uno dice, claro, la anexión a Chile produjo grandes turbulencias en la historia chilota. Claro que sí. Y una de ellas es precisamente la necesidad que mucha población tuvo, la necesidad que tuvo mucha población de salir hacia afuera. Entonces, claro, nos encontramos que en vez de un Chiloé cerrado en sí mismo, ensimismado, metido en su lago, en su bosque, nos encontramos una población chilota expansiva, que corre al continente, que domina la Patagonia Austral y que funda. Y aquí no de balde la fragata se llamó Ancud, ¿no? No se llamó Talcahuano o no se llamó Valparaíso, se llamó Ancud. Eso es muy significativo, reconociendo la presencia de los chilotes en estas poblaciones. Y repito, no solamente en Chile, sino también en Argentina, que tiene una importancia extraordinaria. Nadie sino los chilotes hubieran sido capaces de hacer la gran colonización del sur. Finalmente, concluimos que, a pesar de todo lo vivido, el viajero que se radicó en el sur austral no dejó de ser chilote. Y cuando negó su origen, obligado por las circunstancias de su condición de inmigrante, nunca borró de su mente los temporales de invierno, la casa materna con el calor de la estufa a leña y el viaje de la goleta Ancud. Una hazaña, un logro que se debe valorar y difundir a las nuevas generaciones. Los últimos 40 o 50 años comenzó a generarse un proceso de autovalorización de la inmigrante chilote en Magallanes, a autovalorar su riqueza, su tradición y una suerte de voluntad de expresarla públicamente, de hacerla visible para propios y para extraños. Entonces, con un resultado espléndido. Primero porque toda la gente chilena se sintió que despertaba, eso era lo suyo. Y para los extraños, aquellos que formaban parte de la sociedad magallánica pero no eran de ese origen, admirados de esta riqueza, ¿no es cierto?, que venía a resurgir de esta forma tan bonita y que hoy día, ya lo digo, en el caso personal, yo la siento como algo propio, inextricable, es parte de lo nuestro y hay que mantenerlo y desarrollarlo. Es parte de nuestra diversidad cultural, definitivamente. Llevaban en su mirada sabia luz, alma y testón para sembrar los vientos.
con esperanza y con furia. Que fueron la tierra dura y dormida, a despertar las estrellas adolescentes y nuevas, a poblar dijo que fueron la tierra dura y dormida, a despertar las estrellas adolescentes y nuevas. Los viajeros de esos tiempos llevaban en su mirada sabia luz, alma y tesón para sembrarla en los vientos. En una arca luminosa arribaron los chilotes para derrotar el hambre con esperanza y con furia. Cierta